Quiero mostrarles cuáles serían los efectos de la tributaria que presentó el gobierno frente al Congreso en caso de ser aprobada. Y quiero mostrarles cómo algunas de las características de la misma eventualmente pueden tener grandes efectos sobre el empleo, sobre la generación de trabajo, sobre las empresas, sobre los emprendimientos y por supuesto sobre la actividad económica. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es el monto de la tributaria. ¿Está Colombia en condiciones de hacer una tributaria de 25 billones de pesos? Sería de lejos la tributaria más grande de la historia de nuestro país. La más grande hasta ahora fue la del año pasado, con 15 billones de pesos, de los cuales 11 fueron pagados por las compañías, el resto fue un traslado que hizo el gobierno internamente. Lo segundo muy notorio es que a pesar de lo que había anunciado el presidente de la República y el ministro de Hacienda, de que no habría un efecto sobre las empresas y sobre los emprendedores, lo cierto es que una muy buena parte de la misma se fundamenta en cobrarle impuestos a las compañías. Estoy hablando de personas jurídicas, esta es la exposición de motivos presentada por el gobierno, personas jurídicas 5.1 billones de pesos, aparece un rubro que se llama recursos de subsuelos del Estado por 7.022 billones de pesos, aparece otro rubro que se llama otras medidas, dentro de las cuales está el no descuento del ICA, lo convierten en una deducción por un monto de 1.1 billones de pesos adicionales, eso solo suma ya 14 billones de pesos. Eso solo sería ya la tributaria más grande de la historia de Colombia pagada por las compañías. Hay un rubro que es muy importante, que es el de los impuestos saludables y ambientales. Uno pudiera imaginarse que efectivamente hay dos posibles grupos poblacionales que pagarían por estos impuestos. Por un lado estaría los ciudadanos y las familias, en el caso de los impuestos saludables y los impuestos a la comida y los impuestos a las bebidas azucaradas, o por otro lado estarían las compañías. Si fueran las compañías, el rubro sería de 16 billones de pesos. Pero lo cierto es que no van a ser las compañías, van a ser las personas, van a ser los tenderos, van a ser las familias, van a ser los hogares, los que van a terminar pagando 2.5 billones de pesos. Debemos ser claros con estas cifras. Lo cierto es que esta tributaria está castigando a las empresas en cerca de 14 billones, como ya dijimos, y le está cobrando a los hogares directamente y probablemente a los hogares más vulnerables 2.5 billones de pesos, básicamente a través de los productos que compran ellos en las tiendas, de los productos que venden 350.000 tenderos en Colombia. Otra característica de la tributaria es la que tiene que ver con el impuesto de renta. Se ha dicho mucho que Colombia tiene que pagar más impuesto de renta, que las compañías eventualmente más y que eventualmente las personas más. Debemos tener en cuenta lo que ha venido sucediendo con este rubro durante los últimos años. En el año 2020, el gobierno recaudó cerca de 69 billones de pesos en impuesto de renta. En el 2021 se incrementó en el 10% y llegó a un total de 77 billones de pesos. Pues bien, este año se produce un incremento muy importante, llegando a 81 billones de pesos, y ya hoy el presupuesto presentado ante el Congreso de la República habla de un monto total de 122 billones de pesos para el año entrante. Es decir, de este año al año entrante va a haber un crecimiento de 40 billones de pesos, 50%. Si comparáramos el año 2023 con el año 2020, estamos hablando de un incremento de cerca del 100% en el impuesto de renta. En Colombia sí estamos pagando renta y el gobierno está recibiendo recursos nuevos. Solamente entre este año y el año entrante va a haber un crecimiento de más de 40 billones de pesos en impuestos de renta. Otro dato tiene que ver con el total de impuestos que recibe el gobierno nacional. El recaudo que no solamente incluye renta, sino que incluye otros conceptos como IVA, por ejemplo, que se cobra, por supuesto, a la población en total. Para esto, el dato del año 2020 fue de 130 billones de pesos. Creció mucho en el 2021, el 24.1%, y llegó a 162. El dato del año 2022 todavía no lo conocemos, pero sí sabemos que el gobierno se ha venido dando cuenta que efectivamente el recaudo va a ser mayor. La primera estimación hablaba de 170 billones, la segunda habla de 183 billones, la tercera habla de 202.5 billones. Es decir, entre el año pasado y este año, el impuesto total recaudado por el gobierno va a aumentar de 160 a 202 billones de pesos. 40 billones de pesos aumenta este año el recaudo por parte del Estado. El marco fiscal de mediano plazo dice
que el año entrante va a haber un incremento de otros 40 billones de pesos, pasando de 202.5 a 244.4, en realidad 42 billones de pesos. Recordemos entonces la cifra que les acabo de mencionar. Entre el año 2021 y el año 2023 entonces vamos a aumentar cerca de 82 billones de pesos el recaudo total que se va de los hogares, de las familias, de los ciudadanos, de las empresas hacia el gobierno. Yo entiendo y todos entendemos perfectamente que el gobierno nacional quiera más recursos porque quiere hacer más proyectos y más programas. Nadie lo duda, eso no sucede solamente en Colombia. Sin embargo, también tenemos que ser conscientes de qué es lo que puede hacer la economía. Estamos aumentando los recursos que pasan de un lado hacia el otro en 80 billones de pesos durante los próximos años. Esto no incluye todavía ningún dato de la reforma tributaria. Nos debemos preguntar, ¿queremos que el incremento no sea 80 billones de pesos? ¿Queremos que sea entonces más bien 102 billones de pesos, 105 billones de pesos, que serían eventualmente los 25 adicionales que se deberían cobrar? Mi respuesta es no. Mi respuesta es la economía colombiana no es capaz de seguir asumiendo ese traslado de recursos de un lado al otro. De hecho, yo preferiría, y probablemente sería el gran pedido del gobierno nacional, que hubiera una gran campaña de austeridad, una gran campaña de redistribución de los recursos utilizados por parte del gobierno y que no hubiera una tributaria. Ahora, si el gobierno insiste, si el gobierno definitivamente quiere hacer cosas nuevas, recuerden ustedes, Familias en Acción vale cerca de 2.5 billones de pesos, puede valer 3 billones de pesos y quiere hacer 2.5 veces Familias en Acción, entonces en ese caso estaríamos hablando de una tributaria ya no de 25 sino de 8. Que sería realmente, sacando cuentas, siendo honestos, siendo sinceros, lo máximo que aguantaría la economía colombiana. Y no estoy hablando de las empresas, estoy hablando de los ciudadanos, estoy hablando de los hogares, estoy hablando de las personas que pudieran eventualmente en este momento hacer un esfuerzo especial y darle al gobierno nacional 8 billones de pesos adicionales. Un dato que ha sido utilizado corrientemente, inclusive está en la exposición de motivos por parte del ministro de Hacienda y algunos economistas, es el total de recaudo de la economía en la economía colombiana. ¿Cuánto significa como porcentaje del Producto Interno Bruto? Y tenemos que Colombia durante el año 2020 representó el 18.7% del PIB, el total de recaudo por parte del gobierno nacional. Este dato no es el mejor, este dato es significativamente más bajo que el de muchos otros países, pero también es más alto que otros. En realidad estamos en este momento en la mitad de la tabla o muy cerca de la mitad de la tabla. Este dato no incluye realmente el efecto del año 2022 y el año del 2023, cuando las cosas van a cambiar significativamente. De manera que no es tan diciente y no pudiera ser el que nos llevaría a tomar una decisión. Pero lo más importante es que en Colombia muy poca gente paga este monto de impuestos. Se estima que menos de la mitad de las personas que tienen actividad económica realmente pagan este impuesto. Eso nos lleva a otra discusión importante y es ¿cómo hacemos para que Colombia realmente incluya a todos los que pueden pagar impuestos dentro del mundo tributario? Y allí deben estar los grandes esfuerzos de la economía. Allí en eso nos tenemos que concentrar. Y yo me atrevo a decir que la gran reforma tributaria que puede hacer Colombia es aquella que conduzca a que haya más producción y más empleo y que también conduzca a que más personas que hoy no están incluidas dentro del circuito tributario sean parte del mismo y nos ayuden a pagarlos. Uno de los datos más importantes y siempre mencionados es que las compañías pagan la mayoría de los impuestos de renta en Colombia. Es cierto, en Colombia el 78% del impuesto de renta es pagado por las compañías, el 22% es pagado por las empresas. Si tenemos en cuenta la distribución que vimos en el primero de los cuadros cuando hablábamos de cuánto se le cobra a las personas jurídicas, diríamos que esto no se va a cambiar con la tributaria que ha sido radicada. Por el contrario, se va a agravar, se va a volver mucho más notorio, porque como sabemos, la mayoría de lo que se está cobrando se le cobraría a las personas jurídicas, no a las personas naturales. Uno de los datos más sensibles para cualquier economía es la tasa de tributación efectiva de las compañías. La ANDI ha hecho un estudio que incluye cerca de 400 empresas y todos sus estados financieros para tratar de entender cuál es el total de impuestos que pagan las compañías comparado con su utilidad. Y nos encontramos con que el 56.7% en el caso de la industria de su utilidad es pagada en impuestos. La tributaria incrementaría ese porcentaje del 56 al 62. Y aquí tenemos el caso para cada uno de los sectores. En caso de minería e hidrocarburos llegaríamos al 87.1%, en comercio al 63%.
Además hay otra distorsión grande que trae la tributaria, y es el origen del inversionista. Castiga muy fuertemente a los inversionistas colombianos, poniéndolos a pagar 60.4% de la suma del impuesto de la compañía más el impuesto del socio, mientras que los inversionistas extranjeros pagarían o 48% en el caso de ser de un país sin convenio de doble tributación, o 38.3% en caso de ser un país con convenio de doble tributación. La OCDE produce un indicador, que es el indicador de tratar de medir qué tan atractivos son los diferentes países para la inversión. Y nos encontramos con que hay una dispersión gigantesca. Tenemos países, por ejemplo, como Costa Rica, en donde la totalidad del impuesto de renta pagado por la empresa, más la totalidad del impuesto de renta pagado por el inversionista, llega al 15%. En Colombia hoy en día es del 41.5%, en España es del 26%, en Portugal del 28%. El nivel más alto es el de Canadá, con el 53.5%. ¿Por qué se hace este ejercicio? Se hace porque la actividad empresarial realmente termina pagando impuestos en dos lugares: en la empresa cuando se realizan las utilidades, y luego de que se distribuyen las utilidades en cabeza del inversionista. Es muy importante, y Colombia se ha cuidado históricamente de no subir demasiada esta doble tasa, doble tributación se llama. Si hiciéramos la tributaria como está planteada hoy en día, Colombia pasaría del 40% al 60.4%. Tendríamos de lejos la tasa más alta del mundo, que además terminaría significando que las personas naturales que dediquen parte de su actividad a hacer inversión en compañías pudieran terminar pagando tasas de tributación que se moverían entre el 80 y el 105%, lo cual por supuesto nos haría completamente inviables. Cuando se hace el ejercicio de tratar de entender cuánto paga una persona natural cuya actividad es también ser inversionista de compañías, se debe analizar entonces cuál es el impuesto que se pagó a través de la compañía, y se debe analizar cuál es la doble tributación que realiza. Y construimos entonces esta línea que aparece aquí, que es el acumulado de los dos impuestos. El acumulado del impuesto como persona natural y el acumulado que pagó proporcionalmente en la compañía por su actividad empresarial. Y nos encontramos con que no solamente las personas que más ganan efectivamente pagan una tarifa mucho más alta, sino que adicionalmente los grupos poblacionales que están en el 98%, en el 96%, en el 94%, pagan mucho más de lo que ha sido hasta ahora contabilizado. Si se hiciera el ejercicio de gravar los dividendos como está planteado en la reforma, terminaríamos afectando no solamente al 1 o al 2% que más gana, sino afectando muy fuertemente al 98, al 94, al 96, al 90% de los colombianos en términos de ingresos por su actividad como inversionista de compañía. Especial cuidado merece el estudio de ganancias ocasionales. Es verdad que Colombia ha hecho un esfuerzo importante por tratar de contabilizar cada vez más por los valores reales las operaciones que se realizan, por ejemplo, por la compra y venta de activos, por la compra y venta de apartamentos, de bienes raíces o incluso de acciones. Es así como en el año 2012 se hizo una reforma que modificó la tasa de ganancias ocasionales llevándola al 10%. ¿Cuál fue el efecto de esa modificación? Que se multiplicó hasta por 5 el monto recaudado por parte de la DIAN. ¿Por qué se produjo esto? Porque muchísimos más negocios realmente se hicieron en forma formal sobre la mesa con todas las características jurídicas y legales. No deberíamos nosotros correr el riesgo de eventualmente retroceder en esta que fue una de las decisiones más importantes y más inteligentes que haya tomado la administración tributaria durante los últimos años. Luego hay algunas características técnicas que hay que mirar muy bien: cómo eventualmente se valoran las compañías, cómo se valoran las acciones, cómo se valoran los activos que han sido depreciados, y adicionalmente tenemos que tener especial cuidado con el mercado de valores. Si se hiciera un cambio como el propuesto, el mercado de valores moriría completamente y terminaríamos sin tener nosotros ningún tipo de transacción desde el punto de vista de acciones. Estos son entonces, en términos generales, nuestros comentarios a la estructura general de la tributaria, a la conveniencia de hacerla o no, a cuál es realmente el monto, a cuáles son eventualmente las capacidades que tiene la economía colombiana, las empresas colombianas, los hogares colombianos para poder pagar más impuestos, teniendo en cuenta el hecho de que estamos cobrando muchos más impuestos, teniendo en cuenta de que estamos transfiriendo muchos más impuestos
de la actividad económica y de las familias hacia el gobierno nacional, teniendo en cuenta que venimos de una situación compleja, teniendo en cuenta que venimos de una tributaria que es la del año anterior y teniendo en cuenta de que todo lo que se hace en términos de política tributaria tiene efectos importantísimos en actividad económica, en generación o no de empleo, en generar o no generar actividad empresarial e incluso en generar divisas derivadas de la inversión extranjera que entra a nuestro país. Si nosotros tomáramos una decisión como la que está planteada en la reforma o el proyecto de reforma del 8 de agosto, muy seguramente vamos a tener problemas en el mediano plazo, pero en el corto plazo vamos a tener problemas muy graves relacionados, por ejemplo, con nuestra balanza cambiaria.